el resumen de cada clase, les estoy mandando el resumen de cada clase y esto hace que de pronto ustedes puedan prestarle un poquito más de atención, sabiendo que después van a tener el resumen para leerlo y para poder estar como muy atentos a lo que estamos viendo. Entonces, hoy vamos a tocar, hoy todo lo que vamos a hablar es sobre la parte de la prédica, pero en cuanto a lo que significa la prédica. Así que, don Iván, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Y aunque hemos hablado ya, pero quiero preguntarles, ya sabemos que esta clase es homilética, que es el arte de predicar, que todo lo que hemos dicho del bosquejo, del sermón, de las cosas que tenemos que hacer bien, pero quiero que por un momento piense y me diga, ¿qué es predicar? O sea, para usted, ¿qué es predicar? ¿Por qué es tan importante o qué es lo que se busca cuando se predica? Lida, el día que tú predicaste en esa predica que vi tuya, cuando te dieron el privilegio y cuando estabas preparando, ¿qué pensabas? O sea, cuando estabas preparando, ¿para qué lo hacías? ¿Para cumplir o qué te generó en el corazón esa prédica? Bueno, pastor, pues fueron como como sentimientos, pero digamos que hablando con Humberto, porque pues yo le decía, bueno, es la responsabilidad de pararme en el altar y todo. Él me dijo una frase que ese día me marcó y la tengo presente, es, tú vas a predicar una verdad. O sea, ten presente que la predicación es contar una verdad, es lo que tú vas a hacer y para eso pues lo vas a desglosar, lo vas a organizar, pero ten presente. Entonces yo creería que predicar es, mm, es contar una verdad y lo que uno espera como resultado es que el mensaje logre, mm, no sé si la palabra sea sensibilizar o reargullir o ministrar la vida de la persona que lo escucha. Ujú. Excelente tu comentario y estoy de acuerdo con las dos cosas. La primera, que es una verdad, y la segunda, que lo que se busca es que un mensaje confronte o redarguya a las personas. ¿Listo? Eh, para ti, Ingrid, ¿qué es la predicación? Hermano Luis, buenas noches. Sé que está en la moto. Tranquilo, no nos conteste, pero te doy la bienvenida. Ingrid. Buenas Uy, noches, pues voy aquí con predicar, manos libres. Ah, bueno, listo. eh, Gracias. Dios te bendiga. Gracias. bueno, predicar para mí pues es algo que estoy de acuerdo con lo que dijo Lida, es predicar la palabra, predicar un mensaje que se haga vivo, obviamente primero en nosotros y que se haga vivo en los demás, la palabra, lo que se quiere exponer. Y en la predicación pues se redarguye, se enseña, se exhorta, pues obviamente con amor, pero es dar un mensaje que llegue a las personas y que se haga vivo en cada una de ellas. Ok, perfecto. Gracias a las dos por sus comentarios que son, primero, muy valiosos y en segundo lugar, estoy muy de acuerdo con ellos. Pero quisiera que hoy pudiéramos abrir nuestra mente para entender que Dios nos da el privilegio. Ahora, no sé, y solamente Dios es el que lo sabe, ni siquiera el pastor Humberto, la pastora Brigio, yo, podemos decirle, no, es que usted va a predicar en la clase para presentar su examen y jamás volver a predicar. Eso no lo sabemos nosotros. Puede ser que Dios tenga otros planes y que usted un día vaya a predicar. Pero acá yo quiero algo que creo que es importante y es entender que primero que todo Dios le va a dar algo a usted. O sea, no se preocupe cómo lo hagan los demás, ni mire si otra persona lo hizo súper elocuente o utilizó algo que usted dijo, uy, claro, este le va a ir mejor porque eh, tuvo esta idea o hizo tal cosa. No, usted métase con Dios y entiendan lo que decía Lidia al principio, que lo que usted va a predicar es la verdad que Dios le ha revelado y tiene que estar es consciente de que usted está afín con esa verdad y que de ahí en adelante sea Dios el que obre. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4 del 1 al 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Entonces nosotros podemos entender que quienes se levantan en un auditorio a hablarle a otras personas no son solamente los predicadores. Un coach se levanta en un auditorio y va a llevarle un mensaje a unas personas de motivación, de ánimo. Un político en tiempo de elecciones se sube a una tarima y da un montón de arengas para que la gente sea conmovida por sus palabras y que pueda arrastrar el mayor número de votos. Un expositor en una carrera determinada o en una área determinada puede darnos instrucciones. Entonces, la idea es entender acá que lo nuestro no es tanto en el contexto de ser motivador o de que estamos arrastrando por nuestra elocuencia o lo que hacemos, sino que realmente es un proceso que involucra tres áreas, por decirlo de alguna manera. Involucra a Dios, involucra al predicador e involucra a la congregación. ¿Por qué? Porque el predicador en ese momento se convierte como en una bisagra o como el profeta. Recuerden que les dije que predicar era profetizar. Entonces, cuando el pastor Humberto le dice a Alida, usted va a decir una verdad, pues esa verdad tiene que partir de que no es la verdad de Lida, o no es la verdad de Iván, o no es la verdad de Luis o de la persona que va a predicar, sino es la verdad de Dios. Y yo recibo esa verdad de parte de Dios, la preparo bajo la unción del Espíritu Santo y entrego esa verdad, que no es mi verdad, sino es la verdad de Dios, se la entrego a una congregación en la que espero que el Espíritu Santo sea tocando. Entonces ya vemos que no es simplemente pararse en un lugar para dar palabras y a ver qué pasa, sino que involucra esta parte. Entonces yo quiero que miremos algunos aspectos de la prédica para que podamos entenderlo. Y el primer punto es, el medio afecta el mensaje. O sea, el medio en el que usted esté afecta el mensaje. Entonces, obviamente hablábamos en una clase de las cosas que de pronto para nosotros son más importantes y quiero tomar algo que decía la pastora Brigitte, perdón. Hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, hay gente que es más de colocar cosas de ejemplo, otra gente que es más académica, no sé si la palabra esté bien usada. Y todo esto es importante, pero lo que tengo que tener en cuenta o lo que tengo que buscar es que nada me distraiga a la persona del ambiente. ¿A qué me refiero? Si usted va a usar música, obviamente primero consiga una música que no distraiga a la gente, que no lo lleve a pensar más en la melodía que está sonando y se vaya al mensaje. O música que de pronto lo duerma, o música que de pronto lo anime, pero a pensar en otras cosas y no busque esa forma. Que lo que usted utilice como ejemplo o como objeto o algo no sea más grande que el mensaje que usted va a dar. Porque lo que realmente cambia, lo que realmente transforma la vida, es la palabra, o sea, la palabra es la que viene y toca el corazón. Entonces, todo lo que hagamos guiados por el Espíritu Santo que nos ayude en esa palabra es importante, pero tenemos que entender que es la palabra oral la que predica. Hay un versículo que yo quisiera, tal vez usted lo ha leído, pero a veces no lo pasamos por alto. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y oiga esta frase, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y wow, o sea, me parece una responsabilidad muy fuerte porque dice, de parte de Dios. O sea, yo vengo a decirle de parte de quién le estoy hablando. Y delante de esa misma persona, que es Dios mismo, le estoy hablando un mensaje. Así que eso debería producir en mí temor y temblor en el sentido de que el medio afecta porque no voy a hablar de cualquier nombre, no voy a hablar de cualquier mensaje, sino buscar la gloria de Dios. Uno de los problemas que usted puede tener cuando prepare un mensaje, por ejemplo, es el pensar qué le gustaría a la gente, cómo podría llegar a la gente. Usted empezó enfocándolo mal, porque usted no debe preguntarse qué le gustaría a la gente, sino usted debería preguntar qué quiere Dios hablarle a las personas. Porque como no es su verdad, sino la verdad de Dios. Entonces, y Dios conoce a través del Espíritu Santo los corazones. Entonces, seguramente o a usted le pasó un día o alguien le ha dicho a usted, llegué a la iglesia y ¿quién le dijo a esa persona mi vida? ¿Quién le contó? Y usted dice, pues nadie le ha contado, ni sabíamos que usted venía por acá. Pero ¿qué es? Que el Espíritu Santo sí utiliza las palabras del predicador para llegar a las personas en el momento de la necesidad. Entonces usted no, su preocupación principal
es que el mensaje que usted traiga sea de parte de Dios. En segundo lugar, aquí hay algo ahora, este tiene que ver con un mensaje que confronte, y creo que toda la clase lo vamos a estar de pronto referenciando, es que la prédica debe humillar y persuadir. Quiero preguntarles algo, quiero que piensen por un momento en Saulo de Tarso. Cuando usted piensa en Saulo de Tarso, usted no ve en ningún momento antes de su conversión a Saulo preocupado diciendo, oiga, ¿será que de pronto yo soy el equivocado y el evangelio es la verdad? ¿Será que de pronto la ley no era lo que deberíamos seguir enfrentando y más bien nos está llamando a que... No, él no tenía duda alguna de lo que había en su corazón y era que la ley era lo que justificaba. Pero tal vez ese encuentro con Cristo, pero ese encuentro con Cristo, si usted mira, no es un encuentro con Cristo de bombos y platillos diciéndole, oiga, Pablo, usted que ha sido tan bueno cumpliendo la ley, usted que es irreprensible y todo, venga, le explico y ahora, no. La conversión de Pablo es una humillación. Él cae al piso, él queda ciego, él necesita que alguien lo tome de la mano y lo lleve a un lugar. Y él en ese mensaje escucha la voz de una persona que no conoce y tiene que esperar a que alguien ore por él para abrirle los ojos. Así que en cierta manera, cuando Pablo tiene su conversión, él es humillado. Y acá ahora, no es que usted en su palabra humilla a alguien, porque a veces como seres humanos somos buenos para eso. No. Estoy hablando es que cuando la palabra viene de parte de Dios, la humillación a la que me refiero es la convicción de que yo necesito esa palabra, de que no puedo en mis propias fuerzas, de que Dios está hablando a mi orgullo, está hablando a mi vanidad, o está hablando a mi intolerancia, o está hablando a esa situación, y que yo necesito realmente conocer esa palabra. Por eso en Hechos 18:4 dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Entonces, a los judíos, ¿por qué los tenían que persuadir? No es la ley, no son las obras, no son sus tradiciones, no son sus ritos, es el sacrificio de Cristo. A los griegos, diciéndoles que no eran los dioses que adoraban y que no era una vida alejada de Dios, sino que Dios ahora se acercaba no solamente a los judíos, sino se acercaba a judíos y a griegos. Así que la prédica, cuando yo les decía hace un momento, que no es pensar qué le gustaría escuchar a la gente, sino es pensar qué quiere Dios hablarle a las personas. Entonces yo voy a entender que el mensaje del Señor siempre va a ser de salvación. O sea, si soy consciente y por un momento, déjenme colocarlos en un contexto. Si Cristo vino y tuvo una muerte tan violenta, tan sangrienta, tan llena de dolor y de angustia, pues ese mensaje es el que Él quería que predicáramos. Ese mensaje es el que va a transformar vidas. Entonces, no recuerdo si lo hablaba acá o era en otro espacio en el que estaba, pero a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay gente que viene a la iglesia y está un tiempo y después se va? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se afianzó? Yo como pastor, yo muchas veces me pregunto esto, en todas las iglesias pasa, no pasa solamente acá, o no pasa solamente en la amistad con Dios, pasa en todas las iglesias, pero ¿cuánta gente pasa por una iglesia? Ingrid, creo, bueno, no sé si Iván, pero sé que Ingrid lleva bastante tiempo con los pastores. ¿Cuánta gente has visto pasar por esa iglesia? ¿Cuánta gente ha llegado? ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente que has visto en algún momento estuvo en un ministerio, desarrollando un ministerio? Y de un momento a otro se van y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Y la pregunta que yo me haría ahí es, bueno, ¿hice lo suficiente por afirmarlo en la palabra? O sea, ¿entendió la necesidad? O yo traté más bien de arrullarlo con una palabra, de decirle, mira, Dios te ama, no importa lo que tú hagas. No. O le dije, mira, necesitamos a Dios porque es la esencia del evangelio. Dice la palabra hablando de la autoridad en Mateo, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, las palabras de Jesús eran palabras que penetraban al corazón de las personas.
Ahora, yo no puedo pretender y el día que usted predique acá los 10 minuticos o el día que predique en otro lugar, usted no esté pensando, bueno, ¿y cuántos corazones fueron atravesados con estas palabras? No, eso no, ese no es su preocupación. Su preocupación es que usted esté en la unción del Espíritu Santo. Su preocupación es que Dios sea el que le guíe y ya lo que venga será consecuencia de su comunión con Dios. En un momento vamos a hablar de la oración nuevamente, pero tiene que ver con esto que el Señor le permite a usted entender qué es lo que Él va a hacer a través de su vida en lo que hace. Eso hace que usted predique con denuedo. ¿Y qué es predicar con denuedo? Es predicar con osadía y con valor. Predicar con osadía y con valor no siempre es bien visto, no siempre es agradable, porque generalmente a nosotros lo que nos gusta es que nos hablen de lo que nos agrada, cómo somos de buenos, cómo somos de lindos, ese servicio que prestamos, que hacemos, pero no nos gustan esos mensajes que a veces nos confrontan. Pero la confrontación a veces es necesaria porque la confrontación al final de la clase quiero hablarles un poquitico de hermenéutica y hablándoles un poquitico de hermenéutica vamos a mirar cuál era el mensaje de la iglesia primitiva, o sea, de qué hablaban ellos, qué era lo que predicaban y si esa es la iglesia primitiva y si ese es el modelo, el estándar de lo que nosotros teníamos que predicar, pues ese estándar no ha cambiado. Entonces ese de nuevo quiere decir que yo voy a predicar sin temor. Ahora escúcheme, una cosa es con denuedo y otra cosa diferente es con grosería. No estoy hablando de grosería. No estoy hablando de que nos sintamos más que nadie y le digamos a la gente, ustedes pecadores impíos. No, no, no. Estoy hablando que va a haber momentos donde yo toque palabras que van a ser fuertes. Entonces, por ejemplo, mi mensaje de hoy está enfocado en qué dice la Biblia. Sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y empiezo yo a desarrollar un bosquejo sobre eso y empiezo a mostrarles en qué episodios de nuestra vida nosotros solamente somos oidores porque tal vez en la iglesia decimos amén, aleluya, sí, pero salimos afuera y actuamos totalmente diferente. Ahora, ese mensaje no es agradable porque a mí no me gustan que me digan que no soy un cristiano tan fiel o que no soy un cristiano tan firme o que mi testimonio no es tan vigente, pero es necesario predicarlo, es necesario hablarlo. Entonces no estoy diciendo que es un juguete que cogemos, pero sí es una palabra que tiene que generar en las personas un cambio. La predicación debe ser llevada con pasión y acá yo quisiera tomar lo que decía Lida y vuelvo a hablar de lo de que no todo, no, o sea, muchos de nosotros hablamos. ¿Cuántos de nosotros en la calle algún día hemos ido por el Parque de Lourdes o hemos estado en Usaquén o no sé qué y nos hemos detenido a escuchar un cuentero? ¿Alguna vez ha escuchado un cuentero? Oiga, y el cuentero lo coge a usted y lo mete ahí y lo envuelve y usted queda ahí, le pasó el tiempo y no se dio cuenta que horas, pero es que hablaba tan bueno. Y si usted mira lo que está hablando, son puras mentiras, pero es que lo habla con tal convicción que uno le está creyendo. Y a veces nosotros nos subimos al altar y predicamos con tanto miedo que parece que fueran mentiras. Entonces lo que digo es, la pasión es, oiga, esto que le estoy diciendo es verdad, es real. Dios cambia, Dios transforma, Dios levanta, bueno, todo lo que tenga que ver con respecto a esa prédica. La prédica es algo, ¿alguien me puede decir si es urgente o no es urgente la prédica? En este momento, ¿es urgente predicar? Don José García, buenas noches, qué bueno que llegaste. Hola, buenas Don noches. José, ¿es urgente predicar? ¿Es urgente? Sí, claro, claro. Digamos, entre más tiempo perdamos de predicar la palabra, hay más almas que se están perdiendo por causa de nosotros, pues porque no nos hemos dedicado a hablarle a todas las personas a nuestro alrededor. Es algo urgente. La diferencia entre, o sea, la prédica es urgente porque el predicar la palabra, les decía al principio a los que han llegado, les decía, imagínense que ustedes me estaban diciendo que muy poquito, 10 minutos para predicar. Y les decía, usted está en el Transmilenio y alguien está llorando a su lado y esa persona se baja en la siguiente estación y usted tiene ese momentico para hablarle la verdad de Cristo. ¿Qué va a decir? No, esperen, deme su teléfono, yo lo llamo más tarde o me voy con usted o no, usted tiene que aprovechar ese momento. Y yo no sé, a veces lo sabemos, esto que yo les voy a decir, sé que lo sabemos todos, sé que todo lo tenemos claro, pero parece que solamente es el conocimiento, pero no lo entendemos.
y es que una predicación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Estoy hablando de la vida eterna o la muerte eterna de una persona, de que pueda entender la palabra. Dice en Hechos 2:40, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vuelvo a lo mismo, vivimos en una generación perversa y nosotros parece que a veces nos diera miedo decirle a la generación perversa que está mal, decirle a la generación perversa que está en pecado, decirle a la generación perversa que ese camino que lleva está errado. Y buscamos la forma de acomodarlo y decirle, no, pues sí, pero no, la verdad es una. Y vuelvo a llevarle a Cristo a lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces la prédica es la forma que yo tengo para hablar una verdad, y esa verdad es una sola, y son las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas se centralizan en una persona, y esa persona es Cristo. Y la persona tiene que conocer a Cristo. Ahora, déjenme hacerles acá una salvedad. Eh, no quiero que lo tomen en el sentido exacto, sino quiero que me entienda para esto. ¿Cuál es el secreto de un buen vendedor? El secreto de un buen vendedor es crear una necesidad. O sea, un vendedor, qué sé yo, me llega a mí a la casa y me golpea alguien y me dice, le tengo una aspiradora. Yo le cierro la puerta y le digo, no necesito aspiradora, estoy ocupado, chao. Pero si esa persona se ingenia la forma de mostrarme que yo necesito lo que él está vendiendo, pues de pronto va a llamar mi atención y resulto yo comprándole el producto. Ahora, esto es una técnica de ventas. No tiene nada que ver con la prédica. Pero ¿por qué tomé esto? Porque a veces nosotros lo que le decimos a la gente es, vea, Dios nos ama y nos da una vida eterna y vamos para el cielo. Pero nosotros ni siquiera somos conscientes que a la gente no le importa una vida eterna, ni a la gente le importa ir al cielo, porque la gente está feliz acá y está feliz en lo que está viviendo. Y hasta que yo no les diga que la condición en la que estamos en esta tierra es una condición de pecado, y hasta que yo no les haga entender que tal vez si siguen conduciéndose por esa vida que llevan y van a ir a una perdición, no voy a generar la necesidad de Cristo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo nos salvó? La pregunta es, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó Cristo? Del pecado, Del pecado. ¿De qué más nos salvó Cristo? de la muerte de la eterna. condenación. De la condenación eterna. O sea, no es cualquier cosa. No es algo ligero. Estamos hablando de una condenación eterna. Entonces, cuando yo estoy predicando, tengo que hacerlo. Y eso es lo que me lleva a mí a hacerlo con urgencia. Pero aunque lo haga con urgencia, también tengo que hacerlo con compasión. Porque la idea es que yo me una a Cristo. Y cuando hablo de la compasión es sentir el dolor. Déjenme decirles una experiencia que tuve en estos días. Pero tuve una consejería con un chico. Vino acá a contarme. Oiga, esta persona, Pastor Humberto, buenas noches, Dios lo bendiga. Yolima, Aide, Dios te bendiga, buenas noches. Esta persona vino y abrió su corazón donde yo sentí la necesidad de que él entendiera que era Dios, pero me llevó a mover mi corazón a compasión, ¿no? Como que yo no quería decirle, usted es mucho pecador, como no, sino decirle, venga, hay una vida diferente, hay algo que a usted le espera. Ahora, usted cuando se va a subir a un púlpito y cuando va a predicar una palabra, usted no conoce quién está en el auditorio, pero Dios a través del Espíritu Santo sí conoce. Porque al fin y al cabo, cuando usted va a Juan, dice que el Espíritu Santo es el que convence. O sea, no es la elocuencia suya, no es la capacidad. Si usted es el instrumento de Dios, es la canal de Dios, usted va a hacerlo de la mejor manera, se está preparando para dar un buen mensaje. Pero en últimas, el que convence es el Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu Santo el que coloca en usted el deseo de llevar esa palabra. Me preguntaba Lida en una ocasión si estaba mal llorar o no llorar. Y yo le decía a Lida, y se lo digo a todos, si yo tomo el llanto como una forma de manipular y lo hago para que la gente se quebrante, no, eso está mal. No tengo que hacerlo. Pero si el llanto que tengo es algo que viene de producto de lo que estoy diciendo, y tal vez no puedo aguantar decir a la gente, oiga, si usted no entiende esta palabra, lo que le espera es tal cosa,
pues creo que eso es valedero porque está diciendo cómo yo me identifico con lo que estoy diciendo. Y no estoy buscando mi gloria, ni estoy buscando que me den una palmada en la espalda. No, 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 estoy teniendo la compasión por las personas que se están perdiendo. Jesús lloró. Dice la palabra, bueno, no estoy hablando del versículo de Jesús lloró que fue al frente de a Lázaro, sino estoy diciendo cuando él lloró, cuando vio la tierra y dijo, oiga, si supieran, si hoy supieran. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Oiga, esta gente está tan embolatada en sus negocios, en sus trabajos, en sus proyectos de vida, en sus propósitos, que no entienden la bendición que hoy está con ellos. Si ellos lograran entender. Ahora, cuando usted predique, usted tiene que entender lo que está dando. ¿Cuál es el mensaje que está llevando? Porque es lo que va a generar ese cambio. La prédica también tiene que ser con su propia voz. Ahora usted va a decir, ay, pastor, pues claro, ¿qué voy a poner? Como hay ahora inteligencia artificial. Pero no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que su propia voz es que usted no debe ser aparente. No debe cambiar, no, sea usted. Sea usted quien hable. Que sea su propio testimonio. Que sea su propia palabra. Que sea su propia convicción. Entonces, para terminar este punto, lo resumo todo esto que les voy a leer, está en su resumen, así que no se preocupen. Pero todo lo que les acabo de decir lo resumiría en esto y es, la predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y calificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, por la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Así que, si usted está mirando, hay tres aspectos. Lo que dijimos al principio era que la predicación era algo vivo. Involucra a Dios, involucra al predicador, involucra al creyente. Y al creyente, bueno, no al creyente, involucra a los oyentes. ¿Por qué? Claro que los oyentes. Porque mi predicación tiene que glorificar a Dios. Mi predicación tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando hablo de los oyentes, entonces en los oyentes debe, en el no convertido, llevarlo a un arrepentimiento y que él desee conocer a Cristo. Y en el convertido debe edificarlo y fortalecerlo en el conocimiento de la palabra. Así que menuda responsabilidad la que es la predicación. Y de eso es lo que estamos hablando. Ahora, quiero seguir con esto. Cuando hace 8 días yo les hablaba de la necesidad de la oración privada del predicador. O sea, un predicador debe pasar tiempo delante de Dios, debe tener comunión con Dios, tal vez tiene que ver con lo que les dije hace un momento. Usted debe en la oración decirle a Dios, Dios, ¿qué será lo que la gente quiere escuchar? No, 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 eso no es lo que usted decirle. Es Dios, ¿qué quieres que le digan a las personas que me van a escuchar? Ese es el centro por donde usted va a llevar la predicación. Ahora, ¿por qué hablo de la oración pública del predicador? Porque algo, bueno, yo lo digo por mi propia experiencia y que me confronta, pero a veces de pronto ocupamos el tiempo que nos dan en hablar, en hablar, en hablar, en hablar, que muchas veces como que terminamos de predicar. Bueno, una vez me pasó algo, o sea, voy a hablarle de la experiencia para que me entiendan. Entonces, llegó un mensaje que para mí era de parte de Dios, o sea, yo dije, Dios, la iglesia tiene que ser tocada. Pero me alargué tanto en el mensaje que ya pues tenía las escuelas y venía el otro culto, o sea, no podía demorarme. Entonces les dije, bueno, y esa es la palabra de hoy. Gracias te damos, Dios, por la palabra. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y cuando yo hice eso, dije, bueno, espere, o sea, Dios nos acaba de hablar y como que, ¿y qué pasó? Entonces, en el servicio, así como en su devocional, en el servicio, cuando nos reunimos el domingo en la iglesia, la principal razón por la que nos reunimos en el domingo en la iglesia no es para recibir un aliento para la próxima semana. No, la principal razón por la que nos reunimos es para adorar y exaltar a Dios. Entonces, por ejemplo, la adoración empieza desde el mismo momento en que llegamos. Ahora, no los conozco, gracias a Dios que no los conozco, así que no puedo decirlo. Sé que José llega temprano a la alabanza.
pues porque es el que canta, si no, no sé si llegaría temprano, pero es ¿a qué horas llega usted al servicio? La alabanza, la adoración, no es un relleno esperando que otras personas lleguen. No, 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 el servicio empieza cuando los chicos de la alabanza dicen pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor. En ese momento empieza. Y desde ese momento mi corazón, estoy hablando de toda la congregación, pero ahora voy a hablar del predicador, debe estar dispuesto para adorar y para exaltar al Señor. Pero cuando termina la adoración y cuando yo empiezo a predicar, no es que terminó la adoración, es que la adoración cambió en el escenario. Porque al principio, en la primera parte, hay un grupo de sacerdotes que nos están llevando a la presencia de Dios a través de la adoración, de la alabanza y de la exaltación. Cuando yo me siento, cuando termina ese momento y cuando me siento, yo sigo adorando a Dios. Pero ¿cuál es mi momento de adorar a Dios? Los oyentes, ¿cómo nos siguen adorando? Cuando se sientan respetuosamente a escuchar la palabra de Dios. Vuelvo a lo que le dijo el pastor Humberto a Lida. Va a hablar la verdad. Bueno, si yo sé que la persona que está enfrente mío va a hablar la verdad, y si yo sé que esa verdad viene de Dios, lo mínimo que puedo hacer como congregación es sentarme respetuosamente a escuchar esa verdad. No es un momento para mirar si llegó el que venía tarde, que le estaba guardando el puesto, no es el tiempo para tomar a la agüita, no, no, o para chatear o para mirar cuánta gente me ha escrito en el momento, no, no, no. Es el tiempo para sentarme y estar atento. Porque parece que nos desconectamos, parece que ya terminamos de adorar. No, no, no hemos terminado, seguimos. Pero ahora como nosotros le hemos adorado a Dios, ahora Dios nos va a hablar a nosotros. Y entonces el predicador tiene que seguir en ese tiempo de oración y su oración tiene que ser algo que se note que es una persona que tiene comunión con Dios. Así que debe ser una oración libre y espontánea. ¿Qué se trata de libre y espontánea? O sea, a veces uno escucha a personas que tienen oraciones repetitivas, que siempre dicen las mismas palabras, que como que pareciera que no es la iglesia católica porque no es Padre nuestro que estás en los cielos, ni Dios te salve María, llena eres de gracia, pero parece que usted ya supiera lo que van a decir, parece que ya viniera, no, es algo que viene espontáneamente del corazón y en la que usted puede como predicador en el momento, si usted va a empezar con la oración o si va a finalizar su mensaje con una oración, puede decirle a Dios lo que hay en su corazón. Que sea espiritual de un corazón sincero. En ese corazón sincero es que debe realmente inspirar a las personas, que realmente debe mover. Usted está dirigiendo una oración. Usted en un momento determinado es la persona que está llevando a las personas y de pronto si está hablando al final del mensaje, usted le está diciendo, bueno, Señor, y conforme a lo que hablamos en esta enseñanza hoy, reconocemos, te pedimos perdón, vamos a tu presencia, queremos hacer un cambio, vamos a ser redarguidos, porque usted está llevando esa palabra a lo que Dios quiere. Va a permitir que Dios sea el protagonista y no usted. ¿Recuerdan cuando el fariseo y el publicano bajaron al templo a orar? Si usted ha leído la historia, dice que el publicano se hizo en la parte de atrás, se dio golpes de pecho y dijo, uy, Señor, perdóname porque soy pecador. Pero cuando habla de la oración del fariseo, la misma escritura se encarga que él no le estaba orando a Dios, sino que él se estaba orando a sí mismo. Y orándose a sí mismo estaba diciendo, oiga, es que soy bárbaro, es tenaz. Entonces no es que yo diga, Señor, y yo a través de esta palabra que les he dicho en esta hora, espero que los reprendas y que no, no, no. O sea, no soy yo el que hace la obra, es el Espíritu Santo. Evita, bueno, esto tiene que ver con la oración, pero también tiene que ver con el contexto. Evita la vulgaridad o la exagerada confianza. ¿A qué me refiero? A que somos nosotros predicadores, somos nosotros los que le damos la altura al lugar de la predicación. Somos nosotros los que permitimos que realmente sea el lugar reverente. Ahora, algo que yo pienso, la reverencia empieza desde mi corazón, la reverencia empieza desde mi santidad, la reverencia empieza desde la manera como yo hablo.
Pero la iglesia debería entender que al púlpito no sube cualquier persona, que al púlpito suben personas que realmente honran y aman a Dios. Y como honran y aman a Dios, y déjenme decirles esto, ahora no está mal que yo en la predicación diga una broma, no está mal que yo en algún momento diga algún chascarrillo que haga reír a la iglesia, o sea, eso rompe el hielo, trae a la gente, la acerca, pero yo tengo que ser cuidadoso que mi bueno, mi chiste, me olvidó cómo se dice, que mi chiste o que lo que diga no sea algo irrespetuoso, no sea una palabra salida de tono, no sea una palabra, y acá a quien me molesta, bueno, esto lo digo más por la Iglesia Católica, no sé cómo sería nuestro caso, pero no es Chuchito, no es Jesucito, no es mi Diosito. Y lo digo en un término no de que no pueda acercarme a Él como Padre, pero sí de entender que es Dios, que estoy respetando ese nombre, que la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, me está diciendo que es un nombre tan tremendamente grande, el cual yo tengo que respetar y tengo que honrar. Y que la persona que se sube al púlpito tiene que honrar ese lugar, el nombre que se está predicando y el privilegio que le dieron de ir a ese lugar a hablar esa verdad que viene de parte de Dios. ¿De acuerdo? En ese mismo sentido, no puede utilizar repeticiones ni ser salamero, ni tratar de llenar espacios con el nombre de Dios. No, no, no. Estamos hablando del gran yo soy, estamos hablando de Dios. Así que cuando Jesús en Mateo capítulo 6 que daba la lección de cómo orar, él decía, no usen vanas repeticiones. O sea, no llenen el espacio solamente con el nombre. Eso me lleva a mí a entender que la oración debe ser enfocada. ¿Y a qué me refiero con una oración enfocada? Un lugar para cada cosa y cada cosa para su lugar. A veces uno encuentra personas que piensan que orar es decir muchas cosas en el menor tiempo posible, repetir un montón de palabras. Oh, aleluya, aleluya, y Cristo vive, y aleluya, y acá estamos, Señor, y te amamos, y aleluya. No, 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 tenemos un Dios coherente. Y si yo estoy orando, estoy orando. Entonces, por ejemplo, si el pastor lo cita un día para orar por el conflicto entre Israel y Palestina, pues yo voy a estar de acuerdo con el pastor y todos vamos a orar por el conflicto entre Israel y Palestina. Pero el pastor está allá orando por el conflicto y yo estoy diciendo, Señor, y esta mañana te pido que me ayudes porque no tengo para el almuerzo, Dios. No, 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 espere, estamos en un tema. Cuando estén dos o más reunidos en mi nombre y se pongan de acuerdo. Entonces es como entender el valor de la oración. O sea, la oración tiene valor. Eh, déjeme para que lo piense y de pronto si alguien les quiere hacer un comentario. Yo sé, yo lo sé y yo sé que cada uno de ustedes lo sabe, que la oración tiene valor. Sabemos que la oración tiene importancia. Pero ahora quiero preguntarles, aunque sabemos eso en nuestra cabeza, nuestras acciones le muestran a Dios que sí le damos el valor a la oración. Quiero preguntarles eso. Sabemos que es. Yo no le estoy preguntando si usted cree o no que es valiosa, porque yo sé que usted lo sabe. La pregunta es, ¿las acciones o la forma como usted ora o el tiempo que le dedica a la oración o la forma en la que ora demuestra que usted para usted es importante o no para usted, porque ya lo hice muy personal, sino el ambiente, sí le damos la importancia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hermano Luis ya llegó? Sí, vas. ¿Hermano Luis? Sí, señor. ¿O Aide? Sí, ahí me oye. Señor. ¿O Pauli? Bueno, ¿quién va a hablar? Ahora me van a hablar todos. Listo, hermano Luis, ¿crees que le damos el valor a la oración que deberíamos darle? Entendemos que es valiosa, pero ¿le damos ese valor? Sí, pues de pronto a veces sí se centra es en pedir. Muchas veces se centra es en las necesidades de uno y se olvida, por ejemplo, en reconocerla a Dios como por lo que es. A veces
Bueno, el hermano está diciendo que de pronto entonces tomamos la oración solamente como una forma de pedir cosas, pero no vamos más allá. ¿Qué dice mi hermana Aide? No le cedo la palabra a José. Ya ahorita, ¿A Cheito. quién? No, no, cuéntame tú. Quiero escucharte. ¿Qué piensas tú con respecto a la oración? No, pues que debe ser sincera, debe ser agradable. y Ok. Siempre, pues, La oración, la pregunta no es complicada, o sea, no los quiero corchar, no los estoy corchando. Y no es como una clase a ver si saben qué es la oración y me responden bien. No, la pregunta es, aunque sabemos que la oración es importante, ¿realmente la estamos haciendo importante o en nuestra vida o en nuestras congregaciones? Sí, sí le estamos ¿Alguien? dando el valor. ¿Cómo? Yo le doy el valor cuando, por ejemplo, no lo hago por hacerlo de una manera mecánica, sino tengo una relación con Dios. Entonces, cuando yo tengo una Ujú. relación con Dios, yo le doy el valor. Cuando no es apartar el tiempo dentro de la congregación solo para orar, sino saber el poder o lo que o todo lo que encierra la oración y lo hacemos, por ejemplo, cuando el equipo intercesor se reúne a orar, cuando al momento de los pastores de servicio reunirse para orar con su equipo. Entonces ahí le estamos dando el valor, no la usamos como un relleno, sino le damos el valor que esta tiene dentro del desarrollo de los servicios o ya a modo personal cuando lo hacemos en nuestro devocional. Pastora Brigitte, en tu experiencia, nosotros no podemos saber quién está en la unción de Dios y quién no. O sea, no hay un medidor de unción, no lo podemos hacer. Pero te quiero preguntar, cuando tú escuchas orar a alguien, tú puedes decir, me parece que sí o me parece que no tiene una relación con Dios. Sí, se siente. Claro. Entonces yo no puedo decirle a alguien, no, a ver, usted no está orando. No, no, yo no lo puedo decir. Pero cuando las personas oran, nosotros sí sabemos quién realmente está teniendo esa comunión y quién no. Y el problema en nuestra vida cristiana es que es muy fácil caer en activismo, es muy fácil caer en hacer cosas. Y tal vez a veces el hacer cosas hace que perdamos esa parte importante que es la oración. Porque al fin y al cabo, si estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios, pues hablar de parte de Dios es que yo primero escuché lo que Él me decía para hablar de parte de Él. Y si estoy hablando delante de Dios, que tengo que tener reverencia para entender que lo que voy a decir es muy importante, o sea, no es muy importante, sino es muy sagrado como para que yo me vaya por otro lado y rebaje la palabra, rebaje lo que Dios quiere hablar. Entonces, eso es la esencia de lo que estoy hablando con respecto a la oración. ¿De acuerdo? Ahora, un segundo aspecto en la oración, porque hoy no estamos hablando de cosas prácticas, sino estamos hablando más de cosas espirituales. Y voy a hablar acerca de predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Yo no recuerdo, la verdad, no haría mal y estaría juzgando si digo esto. Yo no recuerdo eh, totalmente todas las clases que recibí de homilética cuando yo recibí la materia. Recuerdo que en homilética me enseñaron lo del bosquejo, recuerdo que en homilética me enseñaron a cómo bosquejear, me enseñaron a algunas cosas, pero no recuerdo, por eso digo, puedo pecar de mentiroso, pero no recuerdo que me hayan hablado de la necesidad de buscar a Dios. O si lo mencionaron como algo así, oiga, y hay que orar, pero no me hicieron entender que era de parte de Dios. Entonces, usted ya tiene unas herramientas donde tiene un bosquejo, tiene una introducción, tiene, bueno, el tema, la introducción, la aplicación, los puntos, pero la pregunta es, ¿eso no vale? O sea, ¿eso no sirve si no es bajo la unción del Espíritu Santo? Hechos que se llama Hechos de los Apóstoles, muchos teólogos dicen que se debería llamar más bien el Hechos del Espíritu Santo. Y en Hechos, empezando, cuando el Señor Jesús está a punto de ascender, ya ha estado acá resucitado con la gente, le ha explicado algunas cosas que lo vamos a mirar al final de la clase.
Él hace lo siguiente y dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora dice, vamos a recibir el poder. ¿El poder de quién? El poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para llevar un mensaje, para ser testigos. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, entonces cuando usted mira Hechos, más adelante lo vamos a tocar, si usted mira a Pedro, si usted mira a Felipe, si usted mira a Esteban, lo que ellos estaban hablando era testificando de Cristo y estaban testificando con poder del Espíritu Santo. No siempre el poder del Espíritu Santo va a generar los efectos que usted quiere. ¿A qué me refiero? Cuando Pedro predicó su primer mensaje, ¿cuánta gente se convirtió? Como 3.000. 3.000 personas, dice la palabra. Ahora, a mí siempre me llama la atención porque este tipo no tenía sistema de audio, no tenía columnas para, yo no sé cómo hizo, pero 3.000 personas lo escucharon y 3.000 personas se convirtieron, dice la, y generalmente cuando la Biblia habla solamente de hombres, no menciona mujeres ni nada de esto. O sea que, digamos que el efecto el resultado que esperaba Pedro fue bueno. Ahora, Hechos capítulo 7 me da un mensaje mucho más largo y es en la predicación de Esteban. ¿Cuántos se convirtieron en la predicación de Esteban? Pues la Biblia no dice cuántos se convirtieron, pero la Biblia sí dice cómo terminó Esteban. ¿Y cómo terminó Esteban? Apedreado. Y los dos estaban predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Así que la unción del Espíritu Santo no es para que la gente me aplaude y yo tenga éxito, no, la unción del Espíritu Santo es para que yo pueda hablar de parte de Dios y que sea claro que lo que estoy diciendo viene de parte de Él. Porque entonces el Espíritu Santo es el que me da a mí el material, ahora sí para organizarlo como me enseñaron. Entonces me enseñaron que tengo que tener un principio y un final, una meta, un propósito en ese mensaje, pero lo que usted primero recibió fue el mensaje. Lo que primero recibió de parte de Dios fue lo que Él le dio, la necesidad que había. Así que esto era lo que yo le preguntaba ahorita a la pastora Brigitte, y se los digo a todos. Es muy difícil explicar, por ejemplo, qué es la unción del Espíritu Santo. O sea, ¿yo cómo explico eso? Antes de clase estaba mirando algo y vi una publicación que hizo alguien y era de Rogers, un predicador que ya murió, y él decía, la verdadera unción de alguien que tiene el Espíritu Santo no se da por cuántas lenguas habla o por cuánto tiempo habla lenguas. La unción. Entonces estaba haciendo como un paralelo en que no es lo que yo quiero mostrar, no es lo espectacular, no, perdónenme, pero algo que nos lleva, nos jala, es hacer lo que hacen en otros lugares. Y no, o sea, déjenme, vuelvo y les digo, ustedes están en seminario, o sea, no, sé que ya son personas maduras, pero tal vez a veces vemos lugares donde la cosa es botar a la gente al piso y orar y yo levanto mi mano y se cae. Bueno, pero ¿eso de dónde viene? O sea, ¿es espiritual? ¿No es espiritual? No voy a entrar a discutir eso en este lugar, pero Jesús predicaba la palabra, o sea, no montaba un show, sino predicaba la palabra. Entonces yo no puedo medir la unción de una persona, pero sí puedo saber si una persona tiene unción por la forma en la que habla, por la forma en la que está llevando el mensaje, por lo que está produciendo el mensaje en mi vida, porque ese mensaje me está confrontando. Entonces, no tiene que ver con las técnicas de la homilética, de todo lo que les he dicho. Eso yo lo hago como mi trabajo, eso yo lo hago como una persona responsable que dice la palabra y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ok, yo me comprometo con Dios a hacer la tarea y hacer bien mi trabajo. Pero el resultado de una buena predicación no tiene que ver mucho con lo que yo hice bien, más que ver con la unción que el Espíritu Santo va a colocar a esas palabras. Entonces, ¿cómo yo llevo esa palabra? Pablo, cuando yo hablo de Pablo, Pablo predicaba
Y él, que es un gran doctor de la ley, recuerdan que les dije al principio que cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, él no estaba en un dilema diciendo, oiga, será. No, 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 él no tenía ni dilema, él creía firmemente que la ley era lo que tenían que cumplir. Pero es Cristo el que lo confronta, lo humilla y lo lleva a esa parte. Si usted mira, Filipenses capítulo 3 creo que es, Pablo da su hoja de vida, dice hebreo de hebreos, de ciudadanía romana, en cuanto a la ley irreprensible, fariseos de fariseos, o sea, dice, yo tenía una hoja de vida y después al final dice, todo esto lo estimo por basura. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 4 y escúcheme, estoy hablando nada más y nada menos que de Pablo, no estoy hablando de Spurgeon, no estoy hablando de un gran, no estoy hablando de Pablo, y Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, él se enfocaba en que la unción estuviera en lo que él estaba haciendo. Jesús va, busca a Juan, Juan lo bautiza, el cielo se abre, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice la palabra que llevado por el Espíritu Santo, lo llevan al desierto. En el desierto tiene un ayuno de 40 días, 40 noches, el diablo se le aparece, lo tienta, y cuando él sale, en Lucas nos habla que él regresa a la sinagoga. Pero escúcheme, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Dios hecho hombre. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del Salvador del mundo. Pero en Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted lo parafrasea, lo que está diciendo es que Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo para predicar. Ahora, si Jesús necesita la unción del Espíritu Santo para predicar, como que ¿qué me hace pensar a mí que yo no la necesito? Sino más bien me lleva a mí a entender la necesidad de que realmente yo tenga esa unción. Los discípulos, Pedro, Juan, Jacob, 3 años, día y noche, viviendo con Jesús, caminando con Jesús, estando con Jesús, viviendo con Jesús. ¿Cuándo ellos empezaron a predicar? Ellos cuando les dan la orden y dicen, no se muevan del aposento alto hasta que no venga la promesa. O sea, no los mandaron a predicar. Ustedes que estuvieron 3 años con Jesús, ahora vayan y cuenten. No, no, no. Eso no dice la palabra. Dice, vayan y entren al aposento alto hasta que pase algo. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y si usted mira, no está hablando de lenguas angelicales, sino está hablando de lenguas humanas, y el Espíritu Santo es el que les da la unción de ir a predicar. Entonces yo necesito entender que es tan seria la prédica, que es tan importante el mensaje, que lo dijimos en la primera parte, yo necesito orar, mi oración privada, mi oración pública, pero también necesito la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces le ponemos más énfasis a nuestras técnicas, a nuestras capacidades, a lo que Dios haga a través de nosotros, y de pronto los mensajes más llegados al corazón, los mensajes que confrontan más, pueden ser los mensajes más sencillos en cuestión de cosas humanas, pero más ungidos porque he permitido que sea Dios. Otra vez vuelvo a utilizar este canal que somos nosotros para que la gloria de Él sea la que fluya a través de lo que estamos haciendo. Así que necesitamos al Espíritu Santo en la predicación. Y hay 4 razones para esto. Primero, para entender el significado del texto. O sea, usted necesita, ¿quién le da? Vamos a hablar en un momentico, después del descanso, y creo que vamos a ir al descanso, vamos a hablar acerca de una pequeña clase, pero muy mínima, muy por encima de hermenéutica. Pero yo necesito al Espíritu Santo para entender qué es lo que dice el texto.
Yo no me puedo salir del texto, yo no puedo decir algo diferente, yo no puedo decir, a mí me parece, yo creo, oiga, esto suena bonito como para decir esto, no, yo no puedo hacer eso. Yo necesito que el Espíritu Santo me lleve a tener una buena exégesis del texto para que yo pueda hablar realmente lo que dice la palabra. Dice en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Listo? Déjeme, Ingrid, tienes una pregunta. Sí, Paz, yo tengo una pregunta porque tú terminaste de decir algo que el Espíritu Santo obviamente es el que nos revela la palabra, ¿no? Ujú. Cuando calla, digamos, bueno, no sé si les ha pasado, digamos, a los pastores que están acá. De pronto ustedes llegan, Señor, yo necesito de pronto, bueno, la revelación de la palabra, porque uno se mete en oración, pero ¿y si el Espíritu Santo calla? Ok. O sea, ¿cómo vamos a ir allá? O sea, porque hay que predicar, entonces no sé ahí, o sea, cómo se maneja o qué se hace, porque uno siente obviamente cuando la palabra viene de Dios, porque del Espíritu Santo, porque lo apropia, porque uno es ministrado, pero si no, Quiero corregirte algo en una percepción que pienso que de pronto puede ser en donde tengas el dilema. Yo sé, ahora no lo digo porque quiera aplaudirte o quedar bien contigo, sino porque considero eso de ti, pero pienso que tú eres una mujer de oración y pienso que eres una mujer disciplinada en tu devocional. Entonces déjame explicarte esto. Cuando tú vas a predicar, sí, obviamente yo le digo, Dios, ¿qué quieres que yo hable de parte tuya? Pero tal vez ese silencio de Dios puede también deberse a que ya Dios te ha hablado y de lo que Dios te ha hablado puedes hablar. Entonces lo explico de otra manera. Mm, resulta que yo tengo una amistad contigo y hablamos permanentemente. Hola Ingrid, ¿cómo está? Tata? Oiga, pastor, ¿y su esposa cómo está? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Y las cosas, listo, y hablamos continuamente. Y de pronto en esa cotidianidad que tenemos, o tú me tienes confianza a mí o yo te tengo confianza a ti y te digo, no, imagínate que necesito 100.000 pesos, ¿me los puedes prestar? Y de pronto tú dices, o yo digo, sí, claro, no hay problema, tan, ¿cuándo me los pagas tal día? Ok, pero cuando yo te pedí esos 100.000 pesos, tú no sentiste como que, oiga, este abusivo, que no, 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 porque hay una amistad. Ahora, resulta que yo no tengo ninguna relación contigo, nada que ver, nunca hablamos. Tú a duras penas sabes que yo soy el pastor Giovanni porque el pastor Humberto de pronto me mencionó alguna vez que hicimos alguna cosa o algo porque me viste. Y yo de la nada te llamo y te digo, oye, Ingrid, ¿tú de casualidad tienes 100.000 pesos que me prestes? ¿Tú cómo te sientes? O sea, no extrañada, ¿cómo sí, así? pues, ¿qué le pasa? ¿Sí me entiende? Entonces, si yo llego a Dios a decirle, oye, nunca oro, nunca nada, le digo, bueno, Espíritu Santo, dame algo. El Espíritu Santo, pero deme algo de qué? O sea, ¿usted quién es? ¿Tenemos una relación? ¿Caminamos los dos? Entonces, en ese sentido, a lo que voy es que el Espíritu Santo nos puede a nosotros permitir en un momento determinado darnos el mensaje en el instante, o si no me lo da, si guarda silencio, como tú dices, es porque tal vez él ya me lo ha dado antes. Porque tal vez en ese devocional que hiciste tal día que te marcó y fue tan especial para ti, el Señor te puede llevar a tomar esa palabra y darla. ¿Sí me entiendes? Entonces, a lo que voy es que hay una relación. Tiene que haber una relación. Ahora, si tú, no lo digo por ti, pero si tú nunca oras y de la nada vienes de buenas a primeras, bueno, Dios, a ver, me pusieron tarea, entonces, ¿qué predico? No, el Espíritu Santo te va a decir, pues, hermano, pues, predique lo que usted tiene en su corazón. La serie de Netflix, Yo me llamo, o a mí me llaman, o a yo me llamo, como dicen en Sábado Felices, lo que tiene. Pero si usted no me ha buscado, no pretenda ahora que yo le dé una respuesta. ¿Listo? Aide, pregunta. Pastor, una pregunta. Y por ejemplo, La pregunta dice al mismo tiempo. Dime. eh, supongamos uno de primerazo, ya con la primera predicación que uno hace, uno se da cuenta realmente que definitivamente no sirve para ser predicador. O bueno, no, el Espíritu Santo realmente no lo, no lo, no lo guía a uno. O sea, yo le digo es, si de primerazo uno
uno lo sabe, uno lo siente, o si tienen que pasar más predicaciones para uno saberlo. Esa es mi pregunta. Listo. Lo que yo le diría a Dios antes de que Él en de primerazo me diga que no soy buen predicador, lo primero que yo le diría a Dios es, Dios, quita de mí el temor y permíteme ver tu gloria a través de mí. Porque tal vez todos tenemos ese temor. Créeme que yo yo tengo que predicar los domingos en la iglesia porque soy el pastor de la iglesia, pero aún me cuesta, o sea, a todos nos cuesta. No, esto no es una tarea que uno diga, vos predicar, ya a ver qué quieren que les hable. No, no, no. Es más, si alguien les dice así, yo no sé si el pastor Humberto se acuerda, pero hay una persona que me molestaba porque la invitaban a la iglesia que nosotros estábamos, y cuando él se bajaba del carro, lo primero que decía es, préstame una Biblia. O sea, el tipo ni Biblia llevaba. Y abría, leía cualquier cosa y empezaba a hablar un montón de cosas. Eso es irrespeto. Pero Aide, si tú tienes ese temor, es porque tú lo quieres hacer de parte de Dios, lo quieres hacer bien. Entonces, no te anules tú misma. O sea, no estoy diciendo y tienes que ser predicadora. No, pueda que no tengas el talento, pero no te anules antes de hacerlo. Porque tal vez puedes llevarte una sorpresa y decir, oiga, yo no sabía primero que era tan bonito hacer un estudio y poder prepararme para enseñarlo y era tan bonito enseñarlo. Entonces, ya después el Señor te mostrará, pero no te anules desde antes, sino date tú misma la oportunidad. ¿Listo? Lida, y nos vamos a descanso porque me van a regañar. Lida. Pastor, una inquietud que me surge, digamos, siempre que uno mira lo de homilética, se llega como a la misma conclusión de lo que el pastor nos ha explicado, de esa comunión y esa intimidad que debe haber del predicador con Dios, de la oración. Pero yo a veces veo, digamos, cómo la tecnología influencia la predicación. Uno encuentra prédicas y no es que yo escuché a un predicador y tomé parte de la predicación, sino uno encuentra a veces predicaciones fusiladas tal cual, como las dio un pastor, la toman y la fusilan y la predican de la misma manera. Inclusive ahorita que está el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Hablando alguna vez con una persona, con un líder, no de esta iglesia, claro, decía, no, yo tuve que pedirle perdón a Dios porque es que a mí me tocó sacar una prédica y pues me tocó hacerla por ChatGPT. Entonces yo decía, hay qué inspiración del Espíritu Santo, qué comunión, ¿sí? Y cuando uno hace esa revisión, digo, de predicaciones, pues a veces se encuentra en los predicadores, y no estoy diciendo en principiantes, sino de pronto en predicadores que ya tienen una experiencia, pues predicaciones fusiladas, que uno dice, tomó el mismo mensaje, cambió algunas cosas, pero el cuerpo es exactamente el mismo. Entonces, esa es mi pregunta, si el mensaje es esa comunión, esa unción del Espíritu Santo, ¿por qué se caen como en esa influencia que está ejerciendo la tecnología hoy en día? Porque hace 1000 años yo creo que los predicadores no tenían ni YouTube ni todas esas herramientas, sino era propiamente la palabra, lo que inspiraba. Ok. Yo te respondería con lo siguiente. En primer lugar, que tal vez ese es el afán de tus pastores, de que ustedes tomen clases como estas, de que puedan ustedes, hay una palabra en la Biblia que dice que debemos volver a las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas es que cuando nosotros hablamos de los grandes predicadores que hubo siglo XIX, siglo XX, eran hombres y mujeres que realmente entraban en la comunión con Dios. Acá viene algo que yo te estaba diciendo, lo quería decir desde el principio y no lo había dicho, pero ahora es el momento. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces es muy fácil, Milida, que nosotros hagamos lo que está de moda o seamos facilistas. Entonces, si yo tomo lo que tú me estás diciendo con la primera pregunta que me hizo Ingrid, la pregunta que me hizo Ingrid era, bueno, ¿y si Dios calla? Entonces, de pronto una persona te puede decir, no, pues es que Dios no me ha dicho nada. Pero entonces la pregunta es, ¿Dios no le ha dicho nada o usted realmente no ha buscado a Dios para que le diga algo?
Porque si yo he buscado a Dios, que era lo que yo le decía a Ingrid, bueno, de pronto si Dios calla es porque en otro devocional, en algún momento determinado, Él te dio a ti una palabra y esa palabra que te dio en ese momento es la que puedes tomar y puedes llevar, porque en ese momento Dios te habló. Pero si yo nunca he hablado con Dios, si yo no tengo esa comunión, y eso, ahora, no vamos a entrar a criticar, no somos quienes, para decir si fulanito de tal o tal persona fusila las prédicas, es una responsabilidad que tienen delante de él. Es más, yo quiero decirles algo, puede hacerse esto. Yo un día escuché la predicación. Ah, bueno, lo voy a decir con algo. ¿Recuerdan que les dije que en el mensaje que ustedes hablaron, dijo Juvenal algo que me pareció tan impactante? Eso que dijo Juvenal, yo lo utilicé en una predica el domingo, pero cuando lo utilicé dije, en mi clase de homilética, unas personas me mandaron un video y tal persona, dije, Juvenal dijo esto y me parece, entonces estoy citando, pero no fue que cogí el mensaje de ustedes y como lo dieron, no, 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 yo estaba haciendo y cité algo y dije, y esto que estoy diciendo no es mío, esto que estoy diciendo fue porque se lo escuché a tal persona que seguramente Dios se lo reveló. Entonces tú puedes citar a la persona, pero es importante que tú sí siempre estés en esa comunión con Dios. Entonces, tal vez la pregunta no es si lo podemos hacer o no, o la pregunta es cómo dejamos de hacerlo. Bueno, ¿cómo dejamos de hacerlo? Buscando a Dios, teniendo esa intimidad con Dios. Ahora, pareciera, porque estamos preparándonos para la homilética, que entonces la oración fuera un requerimiento únicamente de los predicadores. Entonces ahora tomo la palabra la pregunta que me hizo Aide. Aide me dijo, ¿y si yo no sirvo para ser predicadora? Si de primerazo yo me doy cuenta que no, o el Señor me lo dice, ok, dejemos que Dios sea el que haga eso. Pero si la respuesta que yo le diera a Aide fuera, entonces no predique, la pregunta que haría siguiente es, o sea, ¿qué quiere decir que porque Aide no es predicadora, no debe orar ni debe buscar a Dios? Entonces acá es algo más que va no solamente a las personas que son ministras dentro de la iglesia, que sirven algo en la iglesia, sino que la oración y la comunión, y acá tiene que ver con un pensamiento cristiano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos a Cristo? El fracaso que tiene la iglesia es porque es una iglesia que no conoce al Dios que adora. Y no conoce al Dios que adora porque no tiene tiempo de buscarlo. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Entonces son las 8:15, 8:25, 10 minutos, Pastor Humberto. Entre más poquito mejor. Digo, lo que usted diga. Sí, yo creo que 5 minutos está bien para que se tomen su cafecito y no pierdan el tiro. Lo que dice Ingrid, estoy de acuerdo. Listo. Entonces, 5 minuticos y ya nos vemos a las 8:20. 21. 8:20 empiezo. ¿Listo? 8:21, 8:21. Listo, paz. Listo, que ver con el Espíritu Santo. Entonces, estamos diciendo que primero, necesitamos el Espíritu Santo para entender el significado del texto, para hacer una buena hermenéutica. Segundo, estamos hablando que para preparar un mensaje de manera adecuada, de que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a tomar esos puntos, porque aún la manera como vamos a desarrollar ese tema tiene que ver con lo que el Espíritu Santo nos está dando. Para predicar el mensaje con libertad y eficacia. Entonces acá yo les decía al principio cuando iniciamos que nosotros no somos los únicos que nos paramos frente a un auditorio para hablar. Un conferencista, un coaching, un político, mucha gente se para frente a auditorios. ¿Qué marca la diferencia con nosotros? Primero que el coaching busca que la gente se sienta mejor. El político busca adeptos para su campaña política. El conferencista da una instrucción sobre un tema determinado de acuerdo a lo que esté dando la conferencia. Pero nosotros lo que buscamos es predicar a Cristo, la esencia de la prédica. Por eso es el Espíritu Santo como el que le da ese toque secreto cuando las abuelitas hablan de un toque secreto que preparan el arroz y no le queda a nadie más como le queda, es que tengo un toque secreto. Bueno, nuestro toque secreto para que el mensaje realmente cale en los corazones es el Espíritu Santo. Dice en segunda de Pedro 1:21, por ejemplo, les dije que nosotros somos profetas cuando hablamos de parte de Dios, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más aún, cuando de pronto lo que usted necesita, gracias Ingrid por lo que me acabas de mandar, lo que usted necesita es la exhortación.
Si usted va a exhortar, si su mensaje va a ser de exhortación, con mayor razón necesita la unción del Espíritu Santo para que no sea usted ahí una persona regañona diciendo un montón de cosas en su carne, sino para que realmente el Espíritu Santo sea el que obre. Dice la palabra en 2 Corintios 12:15, dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, o sea que me imagino el mensaje que les acaba de dar para que él dijera esto, pero él hablaba en la unción del Espíritu Santo. Y el último aspecto, ya dijimos que para entender el mensaje, para poder el bosquejo, para fluir, el cuarto es para que la palabra obre con poder en lo que la escucha. Entonces, no es su elocuencia, no es su capacidad, no es su talento, es el Espíritu Santo el que nos convence, es el Espíritu Santo el que nos redarguye, es el Espíritu Santo el que va a hablar. Es más, en la intimidad que usted tenga, usted va a entender que es Dios. Eh, Cuando preguntaban, por ejemplo, de si es fácil, cuando decía Ingrid, y bueno, y cuando Dios calla, bueno, Ingrid, no solamente se ha callado contigo, con todo se calla. A veces uno está, bueno, Señor, ¿pero qué hablo? ¿De qué voy a hablar? Pero es cuando yo puedo acercarme a Él y en el momento que empiezo a predicar, cuando estoy en el púlpito, entiendo que no soy yo hablando lo que en mis fuerzas tengo, sino que es el Espíritu Santo el que lo da. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos. Pero así como necesitamos el Espíritu Santo, también podemos perder al Espíritu Santo. Lo que Lidia nos dijo, y vuelvo a repetirles algo, no, esta clase no se trata de que entremos a criticar a los otros, pero voy a decirles algo que es un pensamiento mío. En el semestre pasado, sé que usted, o el trimestre pasado, ustedes estaban viendo sectas. Listo. Vieron seguramente muchas sectas. Pero así como les pregunté hace un momento si la oración, aunque sabemos que es importante, si era realmente importante para nosotros, quiero preguntarles si hoy, pues preguntarles, no, quiero que lo piensen porque Ingrid tiene una pregunta, pero quiero que piensen si todas las iglesias hoy que se dicen cristianas, si todas son cristianas, o tal vez a veces vemos y uno dice, pero ¿realmente esto es cristiano? ¿O esto ya raya en ser secta? Porque ser secta es apartarse de la verdad. Y aunque hablemos de Cristo y hablemos de las cosas que todo el mundo habla, la pregunta es, ¿qué están haciendo? Dime, Ingrid. Pasa, antes que cambiaras de tema, es que, bueno, yo ahorita que en el break, yo, o sea, pienso, es correcto, o bueno, o no sé cómo se hace eso, o cómo lo discierne. Ustedes preparan su mensaje, listo, su tiempo, 8 horas, y llegan allá al altar y dice, Dios me cambió el mensaje. O sea, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo son? O sea, yo he tenido siempre esa duda porque yo lo he escuchado, ¿sí? Entonces, duraron 8 horas, 10 horas preparando un mensaje y ya cuando llegan lo cambian. No sería así Yo como tu te, experiencia que sacó la Biblia y vio, o sea, son cosas que uno se pregunta, wow, o sea, ¿cómo tienen o la conexión con el espíritu o bueno, no lo entiendo así muy bien. bueno, en mi caso personal, Dios nunca me ha cambiado el mensaje, o sea, nunca me ha pasado. Cuando llego a predicar, predico lo que Dios me dio para buscarlo. Tal vez yo te respondería con lo que yo le preguntaba a la pastora Brigitte en el segmento pasado, cuando le decía que nosotros no tenemos un aparato que nos permita medir la unción. Venga a ver, le mido la unción, ¿no? Yo no tengo un aparato que mida eso, pero tal vez yo sí puedo em, mirar por el fruto lo que está pasando con la persona. Entonces, listo, ok, un X predicador dijo, el Señor me cambió el mensaje. Bueno, yo tengo que mirar los frutos. Es que me demoro y bueno, pero rápido. Yo una vez estuve en una iglesia donde el pastor dijo eso, el Señor me cambió el mensaje. Pero quiero decirte que jamás he sido tan confrontado
como fui confrontado con ese mensaje. Así que al final del culto, lo que yo pensé para mí, nunca le dije a nadie, pero dije, si le cambió el mensaje, lo cambió porque era para mí, porque fue una palabra y yo estaba pasando en un momento y quiero decirte, quiero ser más sincero. ¿Sabes de qué me estaba hablando el Señor ese día? Del orgullo. Me estaba hablando directamente del orgullo. Yo estaba en un proceso súper tenaz, viviendo una situación tenaz, y ese día Dios me dijo, bájese, hermano, bájese, usted está muy subidito, tiene que bajarse. Entonces, yo diría ahí en la unción, yo creo que ese señor, si Dios le cambió el mensaje, que a todos les pase, ya no puedo decirte si sí o si no. ¿Listo? José, Sí, tengo una pregunta, digamos, poniendo el ejemplo que puso Ingrid, ¿qué pasaría, digamos, si un domingo tuviera que predicar en la iglesia y digamos, y cuando llegase, digamos, lleva un mensaje como de exhortación para la iglesia y resulta que ese día va mucha gente nueva, ¿de qué manera lo maneja? ¿O cómo se haría en ese caso? listo. Voy a hacerte las preguntas a ti, no corchándote, sino te hacer una pregunta. Si tú eres el pastor de la iglesia y tú preparaste el mensaje, la primera cosa que tienes que preguntarte es, bueno, ¿lo preparé bajo la dirección del Espíritu Santo o no? Si no fue bajo la unción del Espíritu Santo, me preocupo. Si fue bajo la unción del Espíritu Santo, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo sabía, Dios sí sabía quién iba a ir. Entonces vuelvo a lo que dijo con Ingrid. Esa vez, porque yo hubiera podido contestar y decir, no, eso no es de Dios. No, yo estuve en una iglesia donde cambiaron el mensaje, el predicador dijo eso, y ese mensaje que le cambió fue de exhortación, porque a mí me habló acerca del orgullo, me habló de la humildad, me habló de cómo tenía que yo entender que era Dios. Entonces tú no tienes que tener temor si el mensaje que tú vas a dar es muy fuerte, si fue dado por Dios. Si tú miras el primer discurso de Pedro, donde se convirtieron 3.000 personas, en ese mensaje Pedro dijo, y ustedes que mataron al autor de la vida. O sea, no creo que estuviera hablando palabras muy suaves, pero fue el Espíritu Santo el que tomó esa parte. Entonces, es lo importante, y tal vez acá vuelvo al énfasis en que sea el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué puedo perder yo la unción del Espíritu Santo? Dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Déjenme decir algo, nosotros tal vez hemos abusado, digo no nosotros los que estamos acá, sino la iglesia en general, y por eso a veces nos vamos de la verdadera predicación. Hemos abusado de los dones del Espíritu Santo como si fuera algo espectacular y algo para mostrar mi poder. Entonces, perdón, yo sé que usted va a pensar en alguien cuando yo lo diga y no estoy queriendo que lo haga, pero déjeme decirlo que... Entonces, yo levanto la mano y se caen 20 y levanto la otra mano y se caen otros 20 y soplo. Bueno, pero, o sea, ¿qué provecho o qué confrontación hay cuando la gente se cae? ¿Están amando más a Jesús? ¿Están exaltando más a Jesús? ¿O están atónitos de ver el poder que tiene esa persona que solamente necesita levantar una mano para que la gente se caiga? Y entonces abusamos de los dones, y entonces los dones sí los dio el Espíritu Santo porque eran importantes para la edificación de la iglesia. Pero hay algo que es más importante que el don, y se llama el fruto. Y Dios lo que quiere en mí, más que el don, es el fruto. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, antes de yo pretender mostrar a la gente el don que tengo, necesito que mi vida sea algo donde la gente pueda evidenciar el fruto del Espíritu Santo en mí. Porque tal vez el enfatizar en los dones hace que las personas puedan caer en orgullo, en arrogancia, en vanidad. Entonces, ¿cómo pierdo yo esa unción del Espíritu Santo? ¿Cómo necesito, como decía Lida, ir a buscar un mensaje fusilado en otro lugar porque yo no tengo nada seco, no me sale nada? Pierdo la unción primero, porque el Espíritu Santo se refrena cuando el predicador no considera su ayuda como algo indispensable. O sea, ser soberbio con Dios y no consultar al Espíritu Santo hace como que yo le diga al Espíritu Santo, quédate quieto, tranquilo, yo lo hago, no te afanes, yo puedo. Y no es así como funciona. Dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
El primer hombre del que yo debo confiar es de mí mismo. Jamás esa es mi capacidad, jamás ese es mi talento, jamás esa es mi habilidad, esa es la habilidad de Dios. Por eso, queridos predicadores, si Aide dice, yo no sirvo para esto, y resulta que ese día que está predicando todos quedamos acá llorando y confrontados por la palabra, y el pastor Humberto lo pone a predicar y resulta que Dios empieza a usarla, Aide, mírame, no sé si me puedes mirar a la cara, pero sé que mira a la cámara para que me mires a la cámara, pero siempre, esto es para Aide, para todos, nunca perdamos la humildad. Ah, entonces yo ya predico y el pastor me pone, y entonces ya llego y yo, a ver, pastor, ¿cuándo me toca otra vez a mí? A ver, ¿cuándo me va a poner? No, 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 esto no es una feria ni es una exhibición. Cada que tenga la oportunidad de predicar, con temor y temblor, con humildad delante de Dios, con reverencia delante de Él. La segunda razón por la que puedo perder la unción del Espíritu Santo es porque contristo al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que no lo contristemos. ¿Y cómo lo contristo? Con una vida apartada. Y acá quisiera tomar ese tema que hablé de los dones versus el fruto, porque resulta que lo que Dios quiere no es mi habilidad ni mi carisma. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es mi carácter, mi reflexión y mi profundidad. Vuelvo y le digo, en el carisma y en la habilidad, yo puedo, wow. Hoy quiero hablarles un mensaje directamente traído del cielo. Estando yo en el aposento alto con el Señor, vino, wow, eso suena y todo el mundo ya lo coge a usted y venga a ver qué fue lo que le dijo. Dios no quiere eso, Dios quiere primero que mi carácter sea un carácter como el carácter de Cristo. Que la reflexión que yo haga sea conforme a la palabra y que en el mensaje que yo dé, la gente sepa que no estoy diciendo simplemente cosas vacías, sino que he estado en la profundidad y he podido de la profundidad sacar las perlas que Dios tiene para la prédica. Cuando yo me robo la gloria de Dios, estoy contristando al Espíritu Santo. Pastora Brigitte. Yo creo que otra forma de contristar al Espíritu Santo es cuando yo preparo mi prédica basada en cómo le mando una puya a alguien. Cuando quiero mandar de pronto indirectas. Pastora, perdóname, no sé si soy yo o son todos, pero yo te escucho cortado. ¿Soy yo o son ustedes? ¿Me escuchan ¿Soy bien? yo? ¿No me escuchan? Ya, no, creo que Está era yo, bien, creo que era yo, está pastor. bien. Creo que era Lo yo. escucho Se me bien. fue por un momento el internet. Perdóname, ahora sí, yo no te escuché porque a mí sí se me fue el internet. Bueno, yo estaba diciendo, como el título es, ¿cómo contristo una vida? ¿Cómo contristo al Espíritu Santo, cierto? Una forma de contristar desde el punto de la prédica es cuando yo, que tengo el privilegio de dar una prédica o de dar una palabra, voy a dar una palabra pensando en Juanito, porque Juanito esta semana me la voló y voy a tener el privilegio de dar la palabra y se la voy a mandar a Juanito. Yo pienso que de esa forma yo estoy contristando al Espíritu Santo, porque yo no puedo tomar el altar para darle pullas a nadie, sino que si yo tengo, dice la palabra de Dios, algo contra mi hermano, yo debo ir y hablar directamente con mi hermano, pero no, pues eso fue algo de lo que también aprendí en la clase de homilética, nunca debemos usar el altar para mandarle una puya o un indirectazo a alguien, porque sería una forma de entristecer al Espíritu Santo. Ok, quiero preguntarles, ¿me escuchan bien a mí? ¿Me están escuchando bien? Ok, listo. Con respecto a lo que dice la pastora Brigitte, estoy totalmente de acuerdo y lo dijimos en una clase, que no utilizo el púlpito para esconderme y echarle pullas a alguien. Y si yo lo hiciera, entonces la pregunta es, si yo aprovecho la oportunidad que tengo para echarle el vainazo a tal persona, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? O sea, no está. No está porque no estoy pensando en él, sino estoy pensando en lo que yo voy a hacer. Entonces, más bien, volvemos a el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y en eso hay carácter y templanza, en donde yo con amor puedo ir a solucionar un problema con el hermano sin utilizar el púlpito, que es un lugar sagrado, como dijimos hace un momento, para desquitarme de alguien
porque me hizo o porque yo pienso que hizo tal cosa. Entonces, es otra forma. Tiene razón, Pastora Brigitte, gracias. La tercer aspecto es, el Espíritu Santo puede ser contristado por nuestra pereza en el desempeño de nuestra labor ministerial o por el contrario, por un exceso de confianza en la preparación. Entonces, hay un texto en la Biblia que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, todos necesitamos ser balanceados entre la palabra y el Espíritu Santo. Cuando yo me voy mucho a la palabra, es algo que yo pienso así, cuando yo me voy mucho a la palabra y descuido mi relación con el Espíritu Santo, me vuelvo un legalista. Pero cuando yo me voy mucho al Espíritu Santo, solo las revelaciones y esto, y descuido la palabra, me convierto en un fanático. Y Dios no quiere ni que yo sea fanático, ni que yo sea legalista. El Señor quiere que yo esté en el balance correcto, y el balance correcto es que yo preparo mi palabra, yo utilizo las herramientas que me han dado para hacer una buena exégesis del texto, para preparar un buen bosquejo, pero cuando vaya a predicar le digo, Dios, coloco este bosquejo que tú me has dado para que sea tu unción. Entonces, también lo puedo contristar, o porque soy muy perezoso y me paro a hablar, no, es que como es el Espíritu Santo, a ver qué me da. No es así. Pero también cuando me esmero tanto en preparar el mensaje, algo que yo le corregí a una persona una vez en la iglesia, y a esta persona se lo corregí no porque la persona estuviera haciéndolo mal, sino porque era el miedo. Entonces la persona predicaba, cuando predicaba, estaba tan metida en su bosquejo que no permitía que el Espíritu Santo le hablara. Entonces yo sé que el pastor Humberto y la pastora Brigitte van a estar de acuerdo conmigo que si ahora no es lo que preguntaba Ingrid de cambiar un mensaje, no es cambiar un mensaje, pero que estando predicando el mensaje, tal vez en ese momento el Espíritu Santo le da a usted algo adicional a ese mensaje. O sea, no lo cambió, no cambió de tema, no está hablando de otra cosa diferente, pero estando en el mensaje, Dios le reveló algo en ese instante y usted lo puede compartir. ¿Pero por qué? Porque usted no le dijo, no, Espíritu Santo, espere que ya el bosquejo está acá, no puedo decir eso. No, usted sabe que el Espíritu Santo le está hablando porque usted lo siente como en la revelación. Ahora sí, ¿cómo lo sabe uno, Ingrid? ¿Qué tal vez la pregunta que tú podrías hacer? Porque tú sientes en ese momento la revelación. O sea, cuando tú estás en el secreto con Dios, eh, todos los días hacemos nuestro devocional, todos los días sacamos un mensaje, pero yo creo que todos tenemos días de días. Hay días donde el mensaje que yo tomé es, bueno, sí, normal, hoy el Señor me está hablando esto y esto y esto. Pero hay días porque estaba en una situación sensible, porque estaba en una situación difícil y yo dije, wow, esta palabra es la que yo necesitaba hoy. Entonces sentí que fue que Dios me habló directamente, o sea, siempre me habla, pero como que fue más directo. También en el momento de la prédica yo puedo sentir que el Espíritu Santo me está llevando, no a hablar un chisme o no, sino me está llevando a profundizar algo sobre el texto que estoy tomando. Entonces, a eso es lo que me refiero. La otra forma como podemos contristar al Espíritu Santo es cuando nosotros, y acá tenemos que tener cuidado, tratamos de buscar nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Y yo quisiera que entendiéramos esto, la gloria, toda la gloria, solamente le pertenece a Dios. Que usted se baja del púlpito y el hermanito se le acerca y le dice, hermana, hermano, qué palabra, qué bendición, el Señor me habló. Usted, gracias, amén, hermano, gloria al Señor. Pero usted ni se suba, ni usted diga, no, usted lleve todo. Ahora, no le va a decir, no, hermano, yo soy una cucaracha en el piso, no, tampoco es eso. No, recíbalo, dígale, amén, hermano, gloria al Señor. Pero usted lleve esto a la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y Él lo hará saber. O sea que la gloria solamente le pertenece al Señor. Me quedan 15 minutos de clase. Bueno, no todavía me queda un puntico y quiero tomarlo porque es la parte de la hermenéutica, pero creo que es bien importante. Primero, no empiezo el tema todavía. Me falta un puntico del Espíritu Santo y es aprendamos, escúcheme, aprendamos a depender del Espíritu Santo. Lida, tomando la pregunta que tú hiciste, una persona que fusila un mensaje, ¿qué relación tiene con el Espíritu Santo?
Pues no sé, pastor, yo creo que esa relación es tan personal. Me atrevería a creer que está distante, que no. Listo. Ujú, Te lo pregunto de otra manera. ujú. Plagiar un libro, plagiar una imagen, ¿es delito? Sí, Plagiar un mensaje, nadie nos va a acusar porque no tiene derechos de autor, pero sí me hace a mí delante de Dios un mentiroso. A menos que yo diga, venga, voy a predicarles el mensaje que le escuché a tal persona y lo voy a predicar palabra por palabra, pero no es mío, es de tal persona. Bueno, no estoy plagiando, estoy diciendo no tuve la suficiente capacidad de buscar en el Señor y voy a decir esto, entonces, pero igual está mal. ¿A qué voy con esto? O por qué hago la pregunta? Porque tal vez nosotros, vuelvo a Romanos 12:2, la excusa que tenemos, la excusa que nos coloca el mundo es no tenemos tiempo. Y todos lo hemos dicho, yo también, o sea, soy el primero que levanto la mano, no lo digo por ustedes. Yo muchas veces he dicho, no tengo tiempo. Hoy literalmente estoy colgado de trabajo, tengo un encuentro este fin de semana y estoy súper colgado. Ahorita creo que me toca llegar a la casa a trasnochar. Pero voy a decirles por qué me toca trasnochar. No es porque yo no tenga tiempo, porque tal vez esta tarde me quejé con el Señor y dije, Señor, es que no tengo tiempo. Y entonces Él me recordó que ayer en la noche llegué a ver una serie, me recordó que hoy me puse a mirar algo en el celular y me quedé ahí como 45 minutos. Me recordó, espere, no es que no tenga tiempo, es que no soy disciplinado. Entonces Dios nos lleva también a ser disciplinados. Dios nos lleva a mirar realmente cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué lo estamos invirtiendo. Porque aprender a depender del Espíritu Santo es hacer énfasis en la oración, hacer énfasis en entender que nosotros en el Espíritu Santo tenemos nuestra mejor columna y que es el que nos bendice. Ahora, vuelvo y les digo, o sea, yo estoy seguro que es muy difícil encontrar a un cristiano que no admire a Pablo. A excepción de Cristo, todos, o sea, además de Cristo, todos tenemos un personaje favorito en la Biblia. Ay, a mí me encanta José, ay, a mí me encanta Moisés, ay, a mí me encanta tal persona. Creo que hay mucha gente que es fan de Pablo. Y creo que aunque yo no sea fan de Pablo, yo no puedo decir que no lo admiro, porque Pablo es de admirar. Bueno, este Pablo que es de admirar, dice en 2 de Corintios 12 del 8 al 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando de un aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que Pablo está describiendo ahí es que él entendía que ese aguijón que tenía era algo que le permitía mantenerse. ¿Se acuerda que hablamos de un ancla? Anclado en el Espíritu Santo. Que él no dijera, oiga, es que yo con todo el conocimiento, imagínate, la ley me la conozco al derecho y al revés. Subí al tercer cielo y encontré la revelación. O sea, ¿para qué más? ¿Yo qué más necesito? No, pues el Espíritu Santo lo tiene con un aguijón en su carne para que entienda que no es él. Uno, bueno, son muchos, pero uno de nuestros pecados como predicadores, el orgullo y la soberbia. Cuidado con el orgullo y cuidado con la soberbia, porque eso nos aparta de lo que Dios quiere. Y acá entro a ese punto al que quiero de pronto hoy tocarlo para dejarlo como en abrebocas, pero que quiero desarrollarlo bien la próxima clase. Y tiene que ver con la hermenéutica. Entonces coloque en su libreta qué es lo que nosotros predicamos. Cristo crucificado. Ese es el centro de nuestra predicación. Por favor, Cristo crucificado es el centro de nuestra predicación. Ay, Dios mío, ¿cómo digo esto? Con respecto a lo que Lida preguntaba, entonces, por ejemplo, si tú hubieras podido ir un poco más a hablar con esa persona que fusiló el mensaje, entonces primero estuvo mal que lo fusilara, pero en segundo lugar,
¿Qué mensaje fusiló? ¿Un mensaje que exhortara a los hermanos o un mensaje que buscara los aplausos? Entonces es muy difícil, es una línea muy delgada entre qué es lo que yo predico, para quién predico. Si dijimos al principio que predico de parte de Dios y delante de Dios, porque lo dice la palabra. Entonces cuando voy a predicar un mensaje con el que yo salga bien librado, voy a predicar un mensaje con el que me alaben y me digan, wow, qué palabra, o cómo me animó, me motivó. O voy a predicar realmente lo que Dios quiere, que tal vez era lo que me preguntaba José cuando me decía, bueno, y si usted tiene un mensaje que es de exhortación y ese día está lleno de nuevos, bueno, pues yo sabía que iba a estar lleno de nuevos. Entonces, ese temor que puede tener José es el temor que tenemos nosotros porque, ¿y qué tal que no pase nada? No sé a cuánto le ha pasado esto. Alguien sabe que usted es cristiano y hay alguien enfermo. O bueno, les voy a contar algo que me pasaba a mí cuando recién pastor. Pastor, compré un carro, quiero que ore por mi carro. Y yo iba a decir, bueno, hermanito, vamos a hablar por el carro. Y yo estaba orando por el carro y empezaba una voz a decirme, ¿y qué tal se estrelle? ¿Y qué tal se lo roben? ¿Y qué tal? Y yo, uy, pues mi chica, que no va a pasar eso porque... Y yo pensaba era en cómo iba a quedar yo. ¿Qué van a pensar de mí? Porque oré por el carro, van a decir que no oro bien. No, es que no se trata de que si yo oro bien, si yo oro mal, yo oro en la unción del Espíritu Santo. Pero el problema no es mío porque es Dios. Cuando tú predicas, si tú predicas de parte de Dios, no te preocupes por lo que la gente vaya a recibir en eso. No, el Espíritu Santo hará su obra, pero no eres tú. Entonces, cuando les digo que Cristo crucificado es el mensaje, ¿qué significa la palabra evangelio? Hermana Margot, hoy no he escuchado su voz. Hermana Margot, qué significa la palabra evangelio? ¿Cómo? ¿La ¿Qué palabra qué? significa la palabra evangelio? ¿Evangelio? Sí, Llevar las nuevas a las personas que no conocen de Jesús. buenas nuevas de salvación. Perfecto, hermana. Así está muy bien. Iván, no he escuchado tu voz. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las, las enseñanzas de Jesús. O sea, Muy todo lo que bien. tiene que ver con Jesús. Hermano Luis, ¿está de acuerdo que las buenas nuevas son las enseñanzas de Jesús? Sí, el mensaje de salvación, de la muerte de O Jesús. sea, las enseñanzas de Jesús o el mensaje de salvación. Eh, Definamos. Sobre todo el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Paola, ¿y cuál es el mensaje de salvación? Pues el mensaje de salvación es que Cristo murió, que Cristo vino, murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos, tener la vida eterna. Lo dejaste bloqueado al pastor Paola. Ya, ¿me escuchan? No, es que ¿me escuchan? Menos mal se quedó quieto, Quedó atónito ¿Ya con me la respuesta. escucharon? que no preguntara más. Sí, pastor, le escuchamos. Pilas, no se burlen del profesor porque si no los rajo a todos. Se siguen burlando y los rajo a todos. Lo que dijo Paulita, entonces es a Cristo crucificado. Juan, capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras. ¿Las escrituras cuáles son? Ingrid, ¿cuáles son las escrituras? La palabra, la Biblia, La palabra, ¿de dónde a dónde? de Génesis a Apocalipsis. Ah, muy bien. Y Juan dice, escudriñad las escrituras. Entonces yo le añado, de Génesis hasta Apocalipsis, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De mí quién es mí? ¿Quién está hablando? Jesús, Jesús. Así que de Génesis a Apocalipsis, la Biblia me habla de quién? De De Jesús. de Jesús. Cristo y me habla del mensaje de salvación. Me habla de lo que Cristo quiere hacer.
Entonces, la hermenéutica bíblica, bueno, solamente les digo esto y con eso terminamos porque ya se me fue el tiempo para que hagan preguntas. La hermenéutica bíblica es la ciencia, la hermenéutica, de interpretar correctamente un texto bíblico. La hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente. ¿Qué es interpretar correctamente? Que yo entienda realmente lo que el texto dice y no lo que a mí me parece que dice. Y para entenderla, tenemos el mejor intérprete. Entonces les voy a decir quién es el mejor intérprete de la Biblia. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si yo combino que necesito al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me dé la exégesis correcta de la palabra, y la Biblia es el mejor intérprete. Cuando ustedes vean hermenéutica, van a ver una de las, hay como reglas, y una de las reglas dice que la Biblia es concordante. Así que cuando usted encuentre un texto que sea como oscuro, que no sea como claro, no se preocupe. Busque en otro lugar donde hable el mismo tema y ese otro lugar seguramente le va a dar claridad para que eso que parece confuso, usted lo pueda entender. Así que una correcta hermenéutica es lo que hará que en nuestro mensaje yo hable lo que Dios quiere que yo hable y no lo que me parezca adecuado. Termino con esto solamente para que lo piense esta noche, en la próxima seguimos. Pero lo digo porque me ha pasado a mí. Pero ¿cuántos cuando dijimos teníamos que predicar un mensaje, ustedes dijeron, ¿y ahora yo qué digo? ¿Qué le gustará a este señor o cómo puedo impactar a mis compañeros? Y quiere decir que usted empezó mal, porque usted no va a preparar un mensaje para que me descreste a mí o al pastor Humberto, a la pastora Brigitte o a sus compañeros. Usted va a preparar un mensaje que venga del corazón de Dios. Si aún no tienen tema, les doy una pista. Tomen su cuaderno de devocionales y busquen en su cuaderno devocional donde Dios les habló. Y a partir de ese cuaderno devocional donde Dios les habló, empiecen a desarrollar un tema. ¿Listo? Lo dejo ahí porque este tema es bien profundo y lo quiero como tocar con despacio. Entonces, preguntas. Empezamos con José, después con Lida, después con Aide. Les recuerdo que estoy en la iglesia y me tengo que ir para la casa y tengo que trasnochar, ¿no? Por si acaso. José. Listo, no, mi pregunta es súper rápida. La prédica que vamos a hacer es en grupo, por lo que estaba viendo, ¿sí? En grupos de a uno. Ah, o sea, es individual. Es que vi que pasaron como una... Esa lista que pasó Ingrid es que Ah, en el grupo que tú estés, ese es el grupo que predica ese día, pero ok. cada uno individual tiene 10 minutos para predicar. Ok, ¿Listo? y el tema es de mi elección, pues puede ser Nuevo Es Testamento, de tu Antiguo Testamento. elección dirigido por el Espíritu Santo. ¿Listo? Ok, listo. Listo. Sigue Lida. Pastor, va por la misma línea. A mí me está llegando por el Instagram anuncios que, pues, como últimamente estaba buscando que la Biblia, que predicación, entonces digamos que con los algoritmos ya le van llegando a uno información y esta semana me llegó como adquiera los 1000 sermones de la predicación. Entonces, pues yo decía, yo tengo que hacer una predicación, 1000 sermones, y entonces ponen la gente, y pues se supone que algunos son predicadores, y entonces aparece, sí, es que desde que yo tengo ese manual, mis prédicas son más no sé qué, obviamente cobran, ¿sí? Entonces, entonces me surgía la duda, y pues con todo lo que hemos visto hoy, o sea, uno no tendría que comprar ese manual de los 1000 sermones de la predicación. O sea, eso es un negocio, eso, y le ponen el bosquejo y que la introducción. Mándame el link, con eso tengo 1000 mensajes de aquí hasta que me muera. Ya no tengo que buscar a Dios porque ya tengo Pues los mensajes. yo no Mándemelo a mí tengo. porque yo tengo otro manual de 1000, entonces ya tendría 2000. No, Chinita, no. La idea es que nosotros busquemos de Dios, que busquemos a Dios.
porque es que acá voy a decir algo y de pronto sí va a ser más directo, pero, y no sé si alguien escucha. A mí me molesta, al pastor Giovanni, a mí me molesta escuchar en las emisoras cristianas el devocional, porque es que el devocional es mío. Es como, voy a ser muy asqueroso en lo que voy a decir, voy a ser muy asqueroso, pero es como si yo en la mañana fuera a desayunar y a mí me diera pereza masticar. Entonces mi esposa cogiera el pan y lo masticara y después me lo pasara a mí, cómaselo. No hay cosa más deliciosa que yo mismo mastique mi pan y que yo mismo le saque el gusto. Primero hacemos a la iglesia perezosa porque entonces hay alguien que hace el devocional por mí. Y en segundo lugar, yo le robo el lugar a Dios porque es que no habló Dios, habló mi pastorcito. Y es que la idea de la iglesia es que todos lleguemos a madurar, a tener una relación con Dios. Porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Y yo como pastor no puedo decirle tranquilos todos, yo no. Entonces es buscar a Dios. ¿Listo? Sigue Aide y después sigue Indy. Pastor, lo que pasa es que a mí me pasa que yo cuando leo la palabra, eh, mm, más que todo en la parte del Antiguo Testamento, hay cosas que yo no entiendo, ¿sí? Ujú. Y en mis devocionales, a veces Dios me vuelve otra vez a llevar a esa palabra. Entonces, cuando yo voy segunda o tercera vez a esa misma palabra, yo no es lo mismo lo que yo entendí en la primera o en la segunda. ¿Por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué? O sea, yo digo, sí, yo sé que Él me está revelando el mensaje oculto que hay, pero a veces digo, ¿será que es que necesito de pronto tener más tiempo para leer la palabra? O de pronto tener otra técnica para hacerlo, o de pronto cómo poder entenderlo, porque me pasa varias veces que vuelvo otra vez a ese mismo versículo o a ese mismo libro, pero ya no es lo mismo que había entendido la primera vez. Entonces, esa es mi pregunta. Ok. Bueno, acá tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la hermenéutica, pero déjame darte un consejo así rápido. En primer lugar, si tú misma estás reconociendo que te es difícil entender el texto y cada vez que vas al texto encuentras un mensaje diferente, hay mucha probabilidad de que lo que estés entendiendo esté equivocado, porque lo estás entendiendo de acuerdo a una perspectiva que tenías. Entonces, yo te diría, y no sé si ya lo hiciste, pero déjame decirlo, y es que no sé cuánto llevas leyendo la Biblia, pero yo siempre a la gente que cuando empieza les digo, primero lean bien el Nuevo Testamento, porque nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento es la luz de todo lo que oscuro estaba en el Antiguo Testamento. La semana entrante, cuando hablemos, voy a decir cómo Cristo está revelado en los libros del Antiguo Testamento, en todos. Pero la idea es que primero tú entiendas bien el Nuevo Testamento. En segundo lugar, para que no, ahora, si Dios nos habla de una manera diferente, pero el mensaje siempre va a ser un mensaje que yo lo leo en el contexto. Entonces, toma el contexto completo, por ejemplo, leer Isaías o leer los profetas, son mensajes que tienen mucho mensaje escatológico. Y en ese mensaje escatológico yo tengo que tener cuidado de no desviarme. Cuando veamos en 8 días, voy a tomar como en el primer discurso, por ejemplo, Pedro citó a Joel y citó 2 veces o al Salmo 16, creo que fue. Voy a mirar cómo cuando tú miras el mensaje de Esteban, lo que hizo mensaje fue Esteban un recorrido desde el Génesis, desde Abraham hasta los jueces, hasta los reyes, pasando por los jueces. Y en cada uno de ellos encontraba a Cristo. Entonces, si te cuesta trabajo, yo diría que antes de seguir profundizando y de pronto enredarte tú misma en el mensaje, trata de volver al Nuevo Testamento, entenderlo bien, o trata de mirar una unión
que haya entre ese texto que estás leyendo del Antiguo Testamento con algo que hay en el Nuevo Testamento. Si no lo encuentras, mejor no sigues, porque no sé cómo me dices que Dios te lleva allá mismo, no sé si es que Dios te habla o cómo sabes que Dios te está llevando a este lugar, pero si Dios es el que te lleva a ese lugar, Dios mismo te daría la revelación, no te confundiría. Entonces de pronto puede ser que tú quieras entenderlo, pero no tengas en este momento la capacidad, o te tocaría buscar una Biblia de estudio, de pronto en la Biblia de estudio tratar de entender qué es lo que está diciendo, pero no lo hagas solamente tú como en tu propia capacidad, porque puede ser que estés equivocado, que te esté yendo por el lado equivocado. ¿Listo? Eso sería mi consejo. Ingrid, y terminamos. Mi pregunta es muy, bueno, el pastor ahorita dijo que no le gusta de pronto escuchar devocionales, pero yo pienso que debemos de ser muy sabios, ¿no? Porque sabemos que nuestra intimidad con Dios no la podemos cambiar por un devocional. Y bueno, de pronto uno lo hace como para alimentar, bueno, su espíritu. Pero de pronto mi pregunta es, Paz, en un ejemplo, así como dijo Lida, ¿sí? Cuando uno empieza a escuchar prédicas y ahí ya le viene, le recuerdan la siguiente. eh, no sé el pastor qué piensa, porque pues tenemos que ser sabios y de pronto ustedes tienen un poco más de conocimiento. Con una palabra, no sé si conoce al predicador Juan Carlos Harrigan. O sea, digamos, yo he escuchado sus prédicas, ¿sí? Y bueno, para mí, o sea, cada quien va en su concepto, ¿sí? No sé si el pastor lo ha escuchado, así como de pronto el pastor nos puso a escuchar una prédica, el mensaje, o sea, en la forma que lo da, cómo se mueve el Espíritu Santo. No sé, o sea, Ok, ¿qué piensa el pastor de pronto de este tipo de prédicas en la forma como lo hace, cómo se mueve el Espíritu Santo? Porque bueno, pues así como se han déjame escuchado decirte, cosas, pues primero también se escuchan otras cosas. ok, déjame decirte algo. En primer lugar, al predicador que tú me dices no lo conozco, o no recuerdo haberlo escuchado, entonces no sé quién es. Entonces, de pronto si me mandas el link y el nombre, yo miro una prédica porque no lo conozco, hasta de pronto me guste. En segundo lugar, lo que yo dije es que no me gusta el devocional, no estoy diciendo que no escuche prédicas, o sea, a mí me encanta escuchar prédicas. Y tal vez asimismo, entonces, yo no escucho todos los predicadores. Hay predicadores que no me gustan. Ahora, lo que yo digo lo digo a título personal, ¿no? Porque también respeto lo que diga el pastor Humberto y la pastora Origi, porque ustedes están bajo la cobertura de ellos. Yo digo son cosas, y cuando digo esto con temor es porque es lo que yo pienso. Pero yo no escucho todos los predicadores. Yo escucho ciertos predicadores y que para mí están predicando la palabra. ¿De acuerdo? Entonces mándame el link y yo lo escucho, y ya en el interno, no te lo diría abiertamente, sino en el interno te digo, me parece, pero es mi posición, es lo que yo pienso. Pero creo que cuando nosotros afinamos el oído a la palabra, vamos a entender y vamos a discernir. Porque hay o sea, es que este tema no quiero que se preste para criticar. Pero de pronto uno a veces ve iglesias llenas, a reventar, y uno ve el mensaje, y el mensaje es eso, motivacional. Cada que te predican es cómo Dios te ama, cómo Dios te bendice. Estás en pecado, pero tranquilo, eso Dios, eso te perdona, y Él lo que quiere es llevarte cada día hasta el infinito y más allá te va a llevar el Señor. Pero no te predican de la palabra, no te confrontan con el pecado, no te hablan de la salvación, no te hablan de la santidad, no te hablan de la grandeza de Dios. Entonces, cuando yo digo que no escucho devocionales es porque el devoción es algo personal, pero claro, escuchar a otros predicadores para mí es excelente. Pero acá viene lo que decía Lida, decía al principio de lo duro que es la tecnología, no solamente por eso, sino porque el Internet es una ventana abierta. Entonces, así como yo puedo escuchar muchas prédicas muy buenas, también puedo encontrarme con algo que suena muy bonito, que suena muy agradable, pero que si yo no tengo el discernimiento, y ahí Ingridcita, yo te diría algo, más que lo que yo te pueda decir,
Es más de lo que te pueda decir tu pastor o tu pastora, es la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo y que Él te diga, eso sí es palabra mía o no es palabra mía. Entonces, ¿cómo lo sé yo? En la medida, ustedes vieron sectas, si yo hubiera dictado sectas, si me hubieran invitado, no siendo que no me invitaron, sino si me hubieran invitado, ¿yo cómo empiezo esa materia? Empiezo diciendo lo siguiente, que obviamente yo trabajé en el banco y en un banco me llevaron a mí a hacer un estudio sobre billetes falsos, pero el tipo dijo algo que para mí se aplica bien a lo que estamos hablando. Él dijo, yo les puedo enseñar cualquier cantidad de billetes falsos. El problema es que siempre sale un vivo que lo hace más igualito al nuevo y es muy duro. Así que la mejor manera que usted identifique es un billete falso es conociendo bien el verdadero. La manera que usted sepa que un predicador es bueno o malo es conociendo bien el evangelio. Y la manera como conoce usted bien el evangelio es yendo a la palabra, teniendo intimidad con el Espíritu Santo y permitiendo que Él sea el que le revele. ¿Listo? Los dejo porque la Gracias, noche es pastor. larga y mi esposa me echa. ¿Listo? Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por lo que nos has permitido entender, hablar, Dios. Y tal vez hoy hablamos más de ti, más de la necesidad que tenemos, Dios. Tal vez lo que nosotros hagamos vendrá como experiencia, como una habilidad que tú nos puedas dar, Señor. Pero permítenos entender que es de ti quien dependemos, que no es nuestra sabiduría, que no es nuestro talento, nuestra habilidad, que aún, Señor, si tenemos el talento, también te lo debemos a ti porque viene de tu mano, porque viene de lo que tú nos has dado. Así que nos humillamos delante de ti, delante de tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde y reverente frente a tu palabra, frente a la predicación y frente al privilegio que tengamos, Señor, de subirnos al púlpito, entendiendo que es el lugar de bendición el que tú nos permites estar. Bendigo, Señor, a los pastores, bendigo a cada una de las personas que estamos reunidos en este momento. Te pido, Dios, que en estos días tú les muestres, Dios, lo que tú les vas a dar para predicar a cada uno de ellos y que no sea el temor de si lo van a hacer bien o mal, sino más bien el temor de querer llevar una palabra de parte tuya, que tú les das el privilegio a cada uno de hacerlo, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Los bendigo, muchas gracias y que tengan una muy feliz noche. Luego, pues. Gracias, bendiciones Chao, para pastor, todos. chao, Gracias, pastora, profe. Dios los bendiga. Mañana. Chao, la hijada, Dios la Bendiciones. bendiga. Saludos.